Tochimanía y arquitectos de la estratosfera cripto profunda, agárrense que hoy el tablero se reconfigura. Entonces, Bitcoin acaba de romper marcas históricas, $121K, $122K. Señal de que las ballenas institucionales están moviendo ficha mientras el sistema tradicional titubea. Por lo tanto, no es un rally cualquiera, es una ventana de acumulación histórica que definirá quién entiende la narrativa y quién se queda atrás. Además, Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin siguen la estela, mostrando que este impulso podría arrastrar a todo el ecosistema. Esto no es solo un repunte, es la antesala de un asalto alcista que pocos anticiparon. Así que, guerreros, ajusten sus estrategias y prepárense, lo que hoy empieza puede marcar un capítulo histórico en la guerra cripto. BitGo y el primer ETF de Bitcoin Spot en Kazajstán. Criptonautas del mercado, esto va a parecer increíble, pero todo está conectado de manera silenciosa. Mientras los ojos del mundo están fijos en Wall Street, Kazajstán acaba de dar un golpe silencioso. Junto con BitGo, han lanzado el primer ETF de Bitcoin Spot en Asia Central. Entonces, no es solo un producto financiero más, es la apertura de un nuevo frente en la guerra cripto global. Por lo tanto, estamos hablando de acumulación institucional fuera del radar, un movimiento que refuerza la soberanía monetaria y desafía la narrativa controlada de los reguladores occidentales. Fíjate bien, mientras todos miran otra cosa, aquí se están moviendo millones en secreto. Además, esto abre la puerta para que Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin también ganen visibilidad en mercados emergentes con hambre de independencia financiera. Así que, hermanos del mercado, lo que está ocurriendo en Kazajstán podría ser el inicio de una ventana de acumulación antes de que el resto despierte. Deuda récord de Estados Unidos. Más crecimiento del M2 BTC a $132.000 estadounidenses. Atención, comunidad, lo que parece caos financiero es en realidad una oportunidad estratégica que pocos ven. La deuda de Estados Unidos acaba de romper todos los récords, $37 billones. Entonces, súmale el crecimiento del dinero M2 y obtendrás una presión inflacionaria brutal. Por lo tanto, los analistas más agresivos ya hablan de Bitcoin alcanzando los $132.000 estadounidenses como refugio frente a la burbuja financiera. Observa esto. Cada impresión de dinero impulsa la narrativa de resistencia financiera de Bitcoin. Por otro lado, esto fortalece el discurso de Bitcoin como resistencia financiera y acelera el interés en DeFi, smart contracts y acumulación institucional. Así que, mientras el sistema tradicional imprime deuda, los que entienden están acumulando cada satoshi como si fuera un voto contra la dominación del sistema. Bitcoin apunta a $137.000 estadounidenses tras IPC y probabilidad del 94% de recorte de tasas. Esto no es un rebote, es la preparación de un asalto estratégico que muchos no esperan. Los datos del IPC en Estados Unidos han hecho que las probabilidades de un recorte de tasas por parte de la Fed suban al 94%. Entonces, el mercado ya está leyendo esto como una luz verde para la liquidez. Por lo tanto, los operadores de Bitcoin ahora apuntan a los $137.000 estadounidenses, marcando un nivel que podría redefinir este ciclo alcista. Déjame mostrarte por qué este nivel puede encender un fuego institucional sin precedentes. Además, el soporte clave en torno a $106.500 se está comportando como una trinchera que frena a los osos, mientras Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin muestran señales de momentum renovado. Así que, define el soporte, y observa cómo las ballenas se mueven en silencio. Coinbase revive fondo de monedas estables para impulsar USDC en DeFi. Comunidad, cuando la maquinaria institucional se activa en DeFi, hay mucho más detrás que simple innovación. Coinbase ha reactivado su fondo de arranque de monedas estables para impulsar USDC en el ecosistema DeFi. Entonces, no hablamos solo de liquidez, hablamos de influencia en la infraestructura cripto. Por lo tanto, esto podría significar una mayor integración de USDC en contratos inteligentes, préstamos.
y finanzas descentralizadas, pero también plantea dudas sobre la centralización y la entrada de players institucionales. Atentos. Cada movimiento de USDC ahora puede ser la señal de un asalto silencioso al mercado. Mientras tanto, el mercado de altcoins, desde Solana hasta Dogecoin, podría beneficiarse indirectamente de la expansión de liquidez estable. Así que, guerreros, vigilen, este tipo de jugadas pueden disfrazarse de innovación, mientras preparan un asalto institucional al criptoespacio profundo. Satoshi Manía, análisis técnico del día. Bitcoin $121 con 200 centavos. El rey sigue dominando. Sube un más 1,4% en 24 horas, cotizando en torno a los $121 con 200 centavos. Entonces, ese nivel ya no es solo un número, representa acumulación institucional sólida. Por lo tanto, si el soporte en los $120, $122 se mantiene firme, podríamos ver un impulso directo hacia los $130K, $134K, según análisis técnico. Además, este repunte está respaldado por flujos masivos hacia Bitcoin debido a incentivos regulatorios recientes. Primero define el soporte, y luego observa cómo las ballenas responden. Ethereum $4.650. Por otro lado, Ethereum no se queda atrás, sube más 5%. Tocando niveles cercanos a $4.650, $4.700. Por lo tanto, ETH está recortando la distancia con BTC gracias a grandes acumulaciones, más de 2 millones de ETH comprados por tesorerías, y expectativas de ETF en camino. Puede parecer confuso desde fuera, pero si lo desgloso, Ethereum podría estar lanzándose al breakout. XRP $3 con 25 centavos, 3,30 sube modestamente más 3%, rondando los $3 con 25 centavos, 3,30. Mientras tanto, varias ballenas están observando ese soporte con lupa. Cualquier noticia, institucional o regulatoria, podría ser el catalizador clave. Cuando lo estás viendo, pocos lo predicen, y eso cambia todo. Solana $196. Además, Solana lidera el día en porcentaje, 8%, acercándose a $196,202. Por lo cual, el volumen creciente y el momentum podrían empujarla hacia niveles de rally historicistas si la red sigue ganando actividad. Yo llamo a esto la criptoresistencia, presión máxima antes del breakout. Dogecoin 242 centavos. Por último, Dogecoin sube más 6%, estabilizándose en $24 centavos, 0,25. Entonces, su comunidad meme sigue viva. Si vuelve ese entusiasmo viral, el rally podría tener combustible real. Dog no necesita lógica, solo impulso, y ya sabéis que ese impulso puede venir en un segundo. El tablero global se mueve, y el criptomundo leita al mismo pulso. Mientras tanto, los disturbios en Oriente Medio y las tensiones entre potencias han impulsado a Bitcoin a sostenerse cerca de sus máximos históricos, consolidando su papel como reserva de valor geopolítica y refugio frente al caos financiero global. Entonces, países como Pakistán no pierden tiempo, lanzan reservas estratégicas de Bitcoin, alimentadas con energía excedente para minería y centros de IA, enviando un mensaje claro: la soberanía también se mide en bloques. Por lo cual, en paralelo, China vuelve a jugar su carta dual. Hong Kong avanza en regulación pro-cripto mientras Beijing prohíbe a brokers promocionar stablecoins, reforzando su control interno pero dejando abierta la ventana al comercio global. Además, escándalos como el de la República Checa, donde un ministro cayó por aceptar 468 BTC de origen ilícito, prueban que la cadena de bloques no perdona, y cuando toca la política, deja huella. Cuando los mapas tiemblan, Bitcoin no se esconde, se expande. Así que, si no entiendes la geopolítica, no entiendes el mercado, porque en cripto, cada movimiento de poder es una señal de precio. Si algo nos deja este ciclo, es que cada movimiento de Bitcoin, Ethereum y las altcoins no es casualidad. Por lo tanto, cada soporte roto, cada rally inesperado y cada acumulación silenciosa de ballenas habla de un juego más grande. Un campo de batalla donde el poder real se mueve entre contratos auditados y decisiones regulatorias.
Por otro lado, los reguladores cambian de estrategia y los que no leen la narrativa quedan fuera. Así que, cuando todos los países lanzan leyes cripto al mismo tiempo, no es coincidencia, es coordinación institucional que redefine la soberanía monetaria global. Por lo cual, cada ley pro cripto que vemos puede esconder agendas que favorecen a los grandes players, mientras que los que entienden la dinámica aprovechan cada ventana de acumulación. Además, detrás de tratados y discursos técnicos, hay golpes silenciosos que intentan limitar la descentralización y controlar la narrativa financiera mundial. Mientras tanto, los satoshimaniáticos que siguen el pulso del mercado saben que cada vela importa, que cada soporte habla y que cada movimiento institucional puede ser una señal para posicionarse. Cuando todos miran a otra cosa, los que ven en silencio están definiendo quién gana la guerra cripto. Así que, ajusten sus estrategias, lean entre líneas y recuerden, en este criptoespacio profundo, cada día es una batalla y cada satoshi cuenta como un voto por la libertad financiera. Guerreros del mercado, hemos llegado al final de esta jornada en el criptoespacio profundo. Así que, mantén la visión, sigue analizando y nunca pierdas la ventaja en cada vela y movimiento de Bitcoin, Ethereum y altcoins. No olvides suscribirte, activar la campana y revisar los enlaces en la descripción para acceder a las mejores herramientas y plataformas que te ayudarán a navegar este campo de batalla cripto con ventaja. Hasta la próxima, cada satoshi cuenta, cada día es una batalla.